Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Justicia TV Noticias fin de semana. Comenzamos la semana con una noticia bastante triste, la partida del Papa Francisco. Una noticia que nos sorprendió a todos, sobre todo porque un día antes lo escuchamos dando un mensaje casi providencial por Pascua de Resurrección, pero sobre ello conversaremos más adelante. Vamos ya con los titulares. Titular del Poder Judicial expresa sentidas palabras en misa funeraria en honor al Papa Francisco. Continúa juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo y otros acusados por el delito de rebelión. Y también continúa declaración de testigos en juicio contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra. Presidenta del Poder Judicial participa en 28º aniversario de la operación Chavín de Huántar. Poder Judicial suspende cobro de peaje en Conchán. Y también conozca el expediente judicial de Francisco Zárate, alias el Rey del Monte, y sus cómplices, declarado Patrimonio Cultural de la Nación y analizado por el juez supremo titular de la Corte Suprema, César San Martín Castro. Bien, empezamos con el desarrollo de la información. En un acto de profundo respeto y reflexión, la Capilla del Señor de la Justicia del Poder Judicial organizó una misa funeraria en honor al Papa Francisco, reuniendo a destacados miembros del Poder Judicial y servidores judiciales, quienes se unieron para rendirle homenaje. Veamos. En honor al Papa Francisco, la Capilla Señor de la Justicia del Poder Judicial realizó una misa funeraria para recordar al primer pontífice latinoamericano en la historia de la Iglesia, quien falleció este lunes 21 de abril a los 88 años. La misa fue dirigida por Monseñor Ángel Ortega Trinidad, capellán del Poder Judicial, y contó con la presencia de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi. Durante la ceremonia se rezó por el eterno descanso del alma del Papa Francisco. Además, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, dedicó unas palabras de agradecimiento al Papa Francisco por sus valiosas enseñanzas a los católicos de todo el mundo. Un sacerdote que, como repito, hizo del amor al prójimo su bandera de lucha, especialmente para los más pobres, para los desprotegidos, para los que él llamaba los descartables. Y esa es la misión que nos deja. A los jueces nos dijo que éramos poetas de la justicia social, y que en esa línea teníamos que trabajar. Un dato importante es que la presidenta Janet Tello Gilardi es miembro del Comité Panamericano de Jueces y Juezas por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, más conocido como COPAJU, una organización creada como persona jurídica por el Papa Francisco en agosto del 2023, aunque su origen data del 2017 en Argentina, país natal del pontífice. COPAJU trabaja para promover los derechos sociales bajo los principios de la doctrina franciscana, una de las enseñanzas más relevantes del Papa Francisco. Hoy, la Iglesia y el mundo entero se despiden de un hombre que dedicó su vida a la paz, la unidad y el amor al prójimo, valores que seguirán iluminando el camino de los católicos en todo el mundo. Es por ello que desde Justicia TV extendemos nuestras condolencias a todos los fieles que en distintos rincones del planeta recuerdan al Papa Francisco. Bien, y justamente para hablar sobre el legado que nos deja el Papa Francisco, conversamos con el Monseñor Ángel Ortega, capellán de Palacio de Justicia, canónico de la Catedral de Lima. Adelante. ¿Cómo está, padre? Gracias por esta deferencia. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Usted lo conoció. Imaginamos que fue durante su visita en el 2018. Lo conozco el año 2001, cuando el Papa Juan Pablo II creó cardenales, 40 y tantos, ¿ya?, en la Santa Sede. Como canónigo de la catedral nos encomendaron a dos estar en la comitiva
O sea, en el mismo momento... El mismo día, el mismo momento. El Papa Francisco fue ordenado cardenal, también fue ordenado de cardenal a Juan Luis Cipriani, y usted fue testigo de ese acontecimiento. Allí estuve, tuve la suerte de conocerlo, de acompañarlos también, ¿no? ¿Qué impresión le causó? Hay 3 personajes que yo conozco y ya están en el cielo. Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta y San José María, a quienes conocí, conversé o me dieron la bendición, estuve en la misa con ellos, ¿no? Personas que al ver uno pierde la noción de tiempo y espacio porque son santos. Esa impresión un poco me causó aquella vez al verlo al Papa Francisco. Así como el Papa Juan Pablo II no tenía una empatía muy especial, ¿no es cierto? Era un papa de mucha apertura. Además, ello sin duda le ha llevado también a enfrentar varios cuestionamientos. Sin embargo, pues el papa siempre con una sonrisa en el rostro, siempre con un mensaje providencial, como decíamos, pues encauzaba muy bien y guiaba pues a tantas personas que hasta ahora siguen en busca de su palabra. El papa elegido el 13 de marzo de 2013, ¿no? Pues una noticia para la humanidad. Así como Juan Pablo II fue una noticia, hasta entonces todos los santos padres se elegían de Italia generalmente. Y cuando salió la noticia de que eligieron a un papa de un país comunista entonces, Polonia, un poco que se nos estremeció el cuerpo, dijimos, un papa, ¿no? Comunista será que nos preguntábamos, ¿no? Y cuando sale por el balcón ya elegido el Papa Juan Pablo, no tengan miedo, abran sus corazones a Cristo, y nos transmitió esa paz, serenidad. Y quién diría que el año 1989, ¿no?, devolvió la libertad. Y transmitía esa misma paz que Francisco, el Papa Francisco, Totalmente transmitía, ¿no es cierto? Yo recuerdo que como reportera pude asistir a una cobertura y tuve la fortuna de recibir la bendición del Papa Francisco, casi en una anécdota pues un poco peculiar, casi me atropellan, ya le había cortado en la previa, pero el ímpetu de recibir esa bendición pues hacíamos todo, creo, los fieles católicos, ¿no? Usted estuvo en la Catedral de Lima aquel día que recibió al Papa. Santo Padre visitó al Perú del 18 al 21 de enero del 2018. Entre su primera visita fue a la Catedral de Lima. Cuando llega un personaje, lo recibe la autoridad, ¿no?, eclesiástica, ¿no?, lo recibe, y en ese caso lo recibió el actual su eminencia, el cardenal Carlos Castillo, ¿no?, y los canónigos de la catedral. El Papa siempre había dicho su sencillez, ¿no? El protocolo es que cuando se recibe al Papa, cuando se saluda, uno se arrodilla, te da la mano y le besa el anillo. Arrodillado, le besa el anillo uno. Él dijo no, nadie se va a arrodillar, me dan la mano, así va a ser. Pero tuve, no sé, yo me olvidé de ese aviso, lo que sea, me arrodillé, le besé el anillo. Cuando usted precisamente se arrodilla y le besa. Me arrodillé y me olvidé que no se debe, pero el Papa me dio la mano, me permitió arrodillar, besarle el anillo. Qué experiencia tan maravillosa, qué legado es el que usted cree que el Papa ha dejado para la humanidad. Mire, es el mismo Cristo humilde. Y hay que decir que el Papa, entre todas las preocupaciones que señalaba en sus conferencias, ¿no?, que tenía, era una de las primordiales los niños, ¿no?, en estado de vulnerabilidad. Hablaba sobre este terrible delito que es la trata de personas, sobre los niños flagelados, sobre, digamos, el sentido de la lucha por los derechos, por protegerlos. Es un tema, en realidad, que fue bastante frecuente en él durante las conferencias. Lo que usted dice, en el año 2015 publica una encíclica, Laudate Si, donde él, ¿no?,
manifiesta a todo el mundo católico, y debería ser para todos, ¿no? Donde manifiesta, Él quiere una iglesia pobre y para los pobres. Pobre y para los pobres, ¿no? Bueno, tampoco podemos entender entonces, caray, yo no puedo tener cosas, no puedo aspirar a más, ser rico. No, no se refiere a eso. Claro, es cuestión de interpretación. No, porque también hay pobres que a lo mejor no tienen fe, no tienen nada, ¿no? Y son pobres. Habrá gente con capacidad económica que tienen mucha fe y eran obras de caridad, ¿no? Como habrá algunos que no tienen fe, ¿no? Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero, ¿no es cierto? Por ahí seguramente iba lo que quiso decir el padre. En realidad ha sido una semana bastante intensa, padre. El legado del Papa Francisco sin duda es invaluable, ¿no es cierto? Pero nos quedamos con esa sonrisa en el rostro, nos quedamos con sus mensajes y por supuesto, sobre todo porque se le recuerda como un papa con mensajes de bastante apertura. Totalmente, de apertura. No llama creyentes, no creyentes, de otras religiones, ¿no? Ama a todos, ¿no? Somos, la humanidad, somos un ser humano iguales, casi todos, hijos de un creador, ¿no? El mayor legado de Papa Francisco, del mismo Cristo, humilde en todo, siempre buscando al lado de los pobres, siempre pensando en ellos. Ese es el legado de humildad dedicado, como él decía, a los descartables, ¿no? A los que no cuentan para la sociedad. Su último mensaje tan hermoso para la humanidad: Cristo ha resucitado. Interesante entrevista. Agradecemos al Monseñor Ángel Ortega por esta entrevista, por habernos compartido esos emocionantes momentos cuando conoció al Papa Francisco y por supuesto por habernos hablado del gran legado que deja. Bien, es momento de hacer una pausa y volvemos con más información. Bien, gracias por seguir acompañándonos en Justicia TV Noticias fin de semana. Ahora les contamos que continúa el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo y otros acusados por el delito de rebelión. Veamos. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema continuó con el interrogatorio de testigos en la audiencia del juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y otros 6 acusados por el delito de rebelión y abuso de autoridad. La sesión comenzó con la declaración del efectivo policial Jesús Pérez Pérez, quien se conectó de forma virtual desde el complejo policial de La Diroes. El perito informático del Ministerio Público Arturo Lazarte Vilcamango fue el segundo testigo en declarar y él explicó los detalles del examen practicado a los documentos que están vinculados al mensaje de la nación que leyó el exmandatario Castillo Terrones el 7 de diciembre del 2022. Asimismo, respondió al pliego de preguntas de la Fiscalía, de los abogados de los procesados. El colegiado programó la próxima sesión para el martes 29 de abril a las 9 de la mañana de forma presencial, donde se continuará con la declaración de 2 peritos. Bien, y continuando con las audiencias emblemáticas, les contamos que el cuarto juzgado penal colegiado de la Corte Superior Nacional continuó con el juicio oral y el interrogatorio de testigos en el proceso por los presuntos actos de corrupción relacionados con los proyectos Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. Por estos hechos, el expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, es procesado por el delito de colusión. Carlos Alberto Carvajal Olmos y Carlos Eugenio Alberto Sarigüey Núñez, testigos propuestos por la defensa legal del exmandatario, se conectaron de forma virtual a la audiencia para responder a las preguntas del abogado de Vizcarra y del Ministerio Público.
Bien, y ahora les contamos que la presidenta del Poder Judicial, Yanet Tello Gilardi, participó en la ceremonia por el 28º aniversario de la Operación Chavín de Huántar, Día del Valor Militar, Día de los Defensores de la Democracia en Chorrillos. La máxima autoridad judicial entregó una ofrenda floral en homenaje a los caídos durante la intervención, entre ellos el juez supremo, Carlos Yusti Acuña. Veamos. Así fue el encuentro de los integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Marina de Guerra, quienes cada 22 de abril conmemoran su participación en la Operación Chavín de Huántar en 1997. En esta histórica intervención se convirtieron en los héroes de la democracia en el Perú, al rescatar a 71 rehenes de la residencia del embajador de Japón, tomada por la agrupación terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru MRTA durante 126 días. La presidenta del Poder Judicial, Yanet Tello Gilardi, participó en la ceremonia conmemorativa de los 28 años de esta incursión militar. El evento se llevó a cabo en el distrito de Chorrillos, donde se erige una réplica de la embajada japonesa, actualmente conocida como el Museo del Ejército Contemporáneo Chavín de Huántar. Durante la ceremonia, Tello Gilardi entregó una ofrenda floral en homenaje a los caídos durante la intervención, entre ellos el juez supremo Carlos Yusti Acuña, quien será recordado por su valentía, independencia y por convertirse en un ejemplo a seguir para la magistratura peruana. Doctor Carlos Ernesto Yusti Acuña, para todos ellos que vivirán perennes en la memoria y el alma de cada uno de los que muy honrados integramos las Fuerzas Armadas. Toque de silencio. Agrupamiento presente. Armas. Como gesto de respeto, se guardó un minuto de silencio en honor al juez Yusti Acuña y a los militares que fallecieron durante la operación, Juan Valer Sandoval y Raúl Jiménez Chávez. La ceremonia central fue encabezada por la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, y contó con la participación del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los comandantes generales de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, así como el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, congresistas de la República, invitados diplomáticos y civiles. Y el Poder Judicial ordenó la suspensión inmediata del cobro del peaje en la garita de Conchán, luego de una demanda presentada por la Municipalidad de Lurín. La medida fue adoptada debido a que el cobro vulneraba la libertad de tránsito de los vecinos del distrito. Esta decisión beneficiará a miles de ciudadanos. La Corte de Lima Sur dispuso la suspensión inmediata del cobro de peaje en la garita de Conchán, ubicada en el distrito de Lurín, luego de declarar parcialmente fundada una demanda presentada por la municipalidad de esa jurisdicción. La parte resolutiva de la decisión judicial señala lo siguiente: declarar fundada en parte la demanda de habeas corpus interpuesta por la Municipalidad de Lurín, teniendo como beneficiario los vecinos del distrito de Lurín, San Antonio, dirigida contra Rutas de Lima SAC y la Municipalidad Metropolitana de Lima, por el atentado contra la libertad de tránsito. Asimismo, ordena a Rutas de Lima SAC suspender el cobro del peaje de la unidad de peaje de Conchán hasta que se adopten las medidas para que cese el acto lesivo vulneratorio de la libertad de tránsito. Con el retiro de la garita, se prevé que miles de ciudadanos que diariamente cruzan por esa vía se vean beneficiados. El fallo representa un alivio económico para los conductores y una reivindicación de los derechos de los vecinos del sur de Lima, quienes durante años exigieron la eliminación de un cobro que consideraban injustificado. La decisión fue notificada a la concesionaria Rutas de Lima, a la empresa Brookfield y a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Bien, y a continuación les vamos a presentar un reportaje que usted no puede perderse. ¿Sabía cómo se administraba justicia antes en nuestro país? Pues todos los detalles sobre el expediente judicial de Francisco Zárate, alias el Rey del Monte y sus cómplices, declarado Patrimonio Cultural de la Nación y analizado además por el juez supremo titular decano de la Corte Suprema, César San Martín Castro. Adelante.
Fondo Histórico del Poder Judicial, ubicado en Palacio de Justicia, permanece un valioso expediente, el seguido contra Francisco Zárate, alias el Rey del Monte, a quien no le perdonaron la vida y lo condenaron a la pena máxima por asaltar y atacar a sus víctimas. El expediente de Francisco Zárate, alias el Rey del Monte, es celosamente custodiado en Palacio de Justicia. Hoy vamos a poder acceder a este valioso manuscrito. Este expediente histórico encierra uno de los primeros casos judiciales en donde se aplicó la pena de muerte en el Perú. A través de una pulcra caligrafía se puede leer la sentencia final acuñada en el valioso manuscrito. Condeno a Francisco Zárate, conocido como el Rey del Monte, a la pena ordinaria de muerte, de horca, con las cualidades de aleve que sufrirán en la Plaza Mayor. El expediente declarado Patrimonio Cultural de la Nación encierra el sonado caso de la época virreinal, que da cuenta que el crimen se castigaba de la forma más cruel y despiadada. Y la violencia y la extrema crueldad propia de la época no solo quedaba en el hecho de matar, ahorcar, fusilar a la persona, sino que además su cuerpo era desmembrado. Aquí había un concepto de ejemplaridad bastante extendido, que supiera que conductas como estas eran respondidas con fuerza más allá de la muerte. El presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, César San Martín Castro, analiza el expediente histórico legado para la Judicatura Nacional. Este es un caso, como decimos ahora, de robo con agravantes, con muerte subsiguiente. Hoy en día es eso. Y a la maldad pura, con ella no se negocia. Y se responde drásticamente, eliminando al malvado. Hay que erradicar, extirparlo. ¿Y cómo se le extirpa? Matándolo. El llamado Rey del Monte era un esclavo negro de 30 años que escapó de la hacienda del Marqués de Montemira, donde trabajaba, y terminó convirtiéndose en asaltante de caminos. Operaba junto a otros bandoleros que también osaron escapar de la esclavitud para sentir que podían tener presencia con armas y fuego en una sociedad que los discriminaba y señalaba. Incluso hay quienes dicen que Francisco Zárate actuaba por venganza, tal como plasma Ricardo Palma en sus Tradiciones Peruanas, donde cuenta que el hijo de mamá Salomé se convirtió en justiciero para vengar a su madre, quien fue condenada al azote por acusaciones infundadas de brujería. Dice Palma que también asaltaba a los ricos y que el producto del asalto, o sea, el botín, lo entregaba a los pobres. Más allá de sus motivaciones, lo cierto es que su atrevimiento no duraría mucho. En 1815 fue juzgado por la Real Audiencia, órgano de justicia de la época, y aunque trató de defenderse diciendo que robaba por necesidad, finalmente fue condenado. El documento detalla las diferentes posiciones de las partes en el juicio, como la del abogado y el fiscal. Podemos ubicar la acusación fiscal. La zona de actuación del Rey del Monte y sus demás consortes, sus demás cómplices, eran los caminos de Lurín, Pampa Chica, Pampa Grande y otros lugares. La línea de la defensa iba fundamentalmente a lógicas sociales, a sostener que ellos lo hacían por necesidad. Y ahí destacó el abogado esa idea de decir, dado esto, no se le puede imponer pena de muerte. Desde luego, los jueces de esa época no aceptaron este planteamiento. Al acusado le impusieron la pena de horca, así como el desmembramiento de cuerpo. Fue Francisco Sales el verdugo al que le dieron la misión de hacer cumplir la sentencia. El Rey del Monte fue ejecutado en la Plaza Mayor de Lima, tal como se detalla en el documento histórico. Hice fijar en un palo alto el brazo de Francisco Zárate. Doy fe.
Mandé fijar la pierna de dicho Francisco Zárate. La extrema crueldad tenía un objetivo ejemplarizador. El hecho de no solo matar en público, fusilarlo o ahorcarlo en público o con otro tipo de penas muy graves, y el hecho fundamental de luego desmembrarlo y que sus restos fueran a determinados lugares públicos o vinculados de una u otra forma al reo, determina el hecho de disuadir bajo la lógica de la sangre, de la violencia, de la respuesta dura del Estado. Uno de los cómplices del Rey del Monte fue Adrián Pacheco, a quien le impusieron la misma pena. Sin embargo, logró escapar con dirección a Chile y Argentina, donde habría servido al ejército del libertador José de San Martín. 11 años después de la ejecución de Francisco Zárate, cuando el Perú ya era una república, Pacheco retorna y lo apresan por los cargos que pesaban contra él desde tiempo atrás. Tuvo que comparecer ante los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que reemplazó a la Real Audiencia Virreinal. Su defensa obra en el expediente. Sacrifiqué mi sangre en defensa de mi amada patria, para esperar de ella toda indulgencia y perdón. Y para ello, pido y suplico, se digne concederme la gracia de ponerme en libertad. Y él en su testimonio dice, pero yo he cambiado, ¿no? He aportado a la patria y por eso estoy pidiendo que se me perdone la pena, ¿no? Teniendo en cuenta su servicio a la patria, le perdonaron la vida, pero no lo dejaron en libertad. Cumplió prisión en el presidio del Callao. Este fallo de 1827 da cuenta de ello. Ejecútese la suprema determinación en que se conmuta al reo Adrián Pacheco la pena de muerte que se impuso por sentencia el 2 de octubre de 1815 por 4 años de destierro al presidio del Callao. Por su valor histórico, social, documental, el expediente seguido contra Francisco Zárate, alias Rey del Monte, y sus cómplices por actos criminales en Lima, 1814-1827, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Doctor, emocionante ver tamaño legado, ¿no es cierto? Desde luego que sí, porque esto expresa la realidad del momento y expresa cómo respondía la justicia. La importancia de este expediente o de este documento histórico es que revela cómo era un juicio en esos momentos finales del virreinato y principios de la época republicana. Por lo que expresa, porque expresa una época, expresa unas relaciones sociales de esa época, expresa cómo se entendía la justicia, cómo se entendían las penas y sobre todo y fundamentalmente es un expediente que da cuenta de la estructura social en ese momento. Sin duda, una joya histórica que da cuenta cómo se administraba justicia en aquellos tiempos donde el quebrantamiento de la ley se pagaba con la vida misma. Gran legado para la judicatura, sin duda, el expediente seguido contra alias el Rey del Monte. Bien, se nos ha ido el programa. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que estamos siempre por los canales 13.2 de Señal Abierta, 21 de Claro, 25.3 de Vez Cable y 551 de Movistar TV. También nos pueden seguir, por supuesto, por las redes sociales del Poder Judicial. Soy Giovanna Argandoña y ha sido un placer, como siempre, haberlos acompañado. Conmigo será hasta el próximo fin de semana.